Esta conferencia informativa, ¿Qué pasa con Belice?, forma parte de un esfuerzo permanente de la Fundación Esquipulas para estar debatiendo, dialogando y reflexionando en torno a los temas políticos, académicos y económicos que más interesan a la región. En diciembre de 2014, en el marco de recibir Guatemala a la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, se firmaron 13 acuerdos de cooperación con Belice y nos pareció oportuno poder desarrollar este espacio para que, ¿quién más que el mismo canciller, a quien agradezco particularmente que esté acá? Así que esto está diseñado para que podamos conocer de primera mano cuál es la actualidad de un caso que data de 1859, cómo hemos avanzado, cuál es el estatus político, jurídico e incluso legal del tema, y también para que cada uno de nosotros que estamos acá podamos preguntar, consultar al señor canciller acerca de esas dudas que nos acompañan y que seguramente las hemos escuchado en pasillos o en reuniones políticas o de amigos en relación al caso de Belice. Así que sean una vez más bienvenidos y bienvenidas a este esfuerzo institucional. Primero, señalar el marco constitucional, y esto es importante que lo señale. El artículo 19 transitorio de la Constitución Política de la República establece que el Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Este es un mandato constitucional que nosotros tenemos que cumplir y hemos cumplido. Segundo, quiero señalar que este mismo artículo transitorio señala que todo acuerdo definitivo para resolver el tema de Belice deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución, y luego que el gobierno de Guatemala promoverá las relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice. Quise iniciar con el marco constitucional porque les puedo asegurar a ustedes que cada paso que hemos dado a través de la historia se ha hecho en el marco de la ley, y todo apegado a la ley y por supuesto al derecho internacional. Vamos a hablar rápidamente de los antecedentes históricos. A algunos nos aburren las historias, pero es importante conocer la historia. Jorge Raúl lo mencionaba rápidamente. El territorio de Belice perteneció a la Real Academia y Capitanía General de Guatemala. Su demarcación administrativa aparece inicialmente en la Audiencia de los Confines, creada en el año de 1543, y abarcaba desde el istmo de Tehuantepec hasta todo el istmo centroamericano. Disuelta precisamente la Audiencia de los Confines, surge la Audiencia y Capitanía General de Guatemala, ya por supuesto reducida, que fue lo que comprendió en su momento el Reino de Guatemala en la época de la independencia, que incluía a Chiapas, Soconusco, a Guatemala, incluyendo a Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hacia el año de 1638, el pirata Guales, que por cierto a él se le debe el nombre de Belice, hubo una desconfiguración de su nombre y bueno, al final terminaron llamándole Belice, se asentó precisamente en el río con ese mismo nombre, Wallace, luego Belice. Los ingleses, motivados por la situación estratégica de Centroamérica, fomentaron la piratería y motivaron la invasión de los filibusteros. Importante es señalar, ustedes recordarán que en la historia nos enseñaron que los tesoros que salían de la Capitanía General de Guatemala salían a través del puerto de Izabal, ubicado en el lago de Izabal, mi tierra por cierto, y que estas embarcaciones luego salían hacia el Caribe, y cuando pasaban frente a los bajos de Belice, frente a los shallows, a los cayos, a todo el sistema arrecifal, pues era aprovechado por los piratas ingleses para poder atracar los barcos de la corona y robarse por supuesto el oro. Esto de alguna manera obligó a la corona española a dar una autorización en el año de 1763, dar una autorización a los británicos para que pudieran asentarse en la costa norte de lo que hoy se conoce como Belice, para que pudieran explotar tanto el palo de tinte, conocido también como palo de Campeche. Esta fue, en la historia, el primer hecho registrado, razón por la cual los españoles le permitieron a los británicos asentarse o desarrollar este tipo de actividades en la costa de lo que hoy conocemos como Belice. Acá tenemos un mapa, en la flecha hacia el norte es prácticamente el área en donde le permitieron a los británicos poderse asentar, a los piratas, para que dejaran de estar obviamente robando el oro de la corona española.
Luego, en 1783, luego de 20 años de que habían transcurrido para que los británicos pudieran realizar esta actividad, se firma el Tratado de Paz de Versalles. Es el Tratado de 1783. Y en el artículo 6 de este tratado, España le concede usufructo al Reino Unido para continuar la explotación de palo de tinte y le fijó, y aquí viene el primer dato interesante, límites indelebles. Esto significa le fijó unos límites de los cuales ellos no podían excederse, que estaban ubicados entre el río Hondo, que es la actual frontera de Belice con México, y el río Belice, con la reserva de plena soberanía para España. Pero este es el primer antecedente en donde España le da una concesión territorial al Reino Unido, y fue entre el río Hondo y el río Belice, y fue en el año de 1783. Podemos ver en color verde en la pantalla cuál es esta concesión. Posteriormente, en 1786, se firma una convención se firma una convención en Londres, en la cual se estableció que los ingleses serían evacuados, saldrían de la costa mosquitia. Pero también en esta misma convención se extendieron los límites para que el corte de palo de tinte y otras maderas, ya no era solo el palo de tinte, se extendiera del río Belice al río Sibún, un poco más al sur. España y Reino Unido pactaron los límites de esa concesión del usufructo del establecimiento de Belice. Y esto es importante comenzarlo a remarcar, del establecimiento de Belice, porque es lo que Belice era en ese momento. España otorgó derecho de usufructo con la expresa estipulación de que nunca se podría alegar título de soberanía sobre esas concesiones. Y a continuación vemos el mapa, ya en verde la primera concesión y en amarillo la segunda concesión, la de 1783 y la de 1786. Entre 1835 y 1850, los ingleses extendieron de facto el establecimiento de Belice hasta el río Sarstún. Justo lo decía Jorge Raúl, en 1821 obtenemos la independencia de España, y con la independencia de España pues evidentemente heredamos el territorio de la capitanía en ese momento de la Federación de Repúblicas Centroamericanas. Pero debido a la falta de presencia de las autoridades en ese momento, los ingleses comenzaron a movilizarse poco a poco hacia el sur hasta llegar al río Sarstún. El tratado de 1850, Clayton-Bolwer, limitó las pretensiones inglesas en la región, y ambos se comprometieron a no ocupar ni colonizar parte alguna de Centroamérica ni a ejercer dominio en ella. Reino Unido hizo una reserva sobre el territorio de Honduras británica, argumentando que España le había concedido ya un usufructo en 1783 y en 1786. Y podemos ver acá en el siguiente mapa cómo se corrieron entonces para 1850, ya se habían corrido prácticamente hasta el río Sarstún, que es hasta donde aparece el color azul. Y de igual manera se habían corrido hacia a la parte que está en blanco, que es conocido como bandera española, que poco a poco comenzaron a ocupar esta parte del territorio. Hacia 1850 podemos categorizar de alguna manera que hubo un fracaso de la Federación Centroamericana. La posición geográfica privilegiada, las ambiciones políticas de las distintas provincias, la falta de visión de los dirigentes de la época hicieron pues que comenzaran a surgir las repúblicas, la República de Guatemala, la de Honduras, la de El Salvador, y que se disolviera la Federación Centroamericana. Si a eso nosotros le sumamos los intereses que habían en ese momento de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia por la región, por un canal interoceánico, que más adelante vamos a ver, ¿sí?, este mapa que nos muestra precisamente los distintos proyectos de canales interoceánicos que se planeaban en la región, nos muestra también en la parte superior el tamaño de las concesiones que España le había otorgado al Reino Unido. Ese era el tamaño de las concesiones, que estamos claros que no constituían título de soberanía alguno, sino que eran simples concesiones para explotar el palo de tinte y para explotar el palo de Campeche. Siguiente, por favor. En el siguiente mapa, que a mí me encanta, me fascina este mapa, habla de lo que era la provincia de la Verapaz. La provincia de la Verapaz
y de hecho vamos nosotros a la Alta Verapaz, vamos al Petén, vamos a San Luis, a Poptún, vamos a Toledo, vamos a Dangriga, y nos vamos a dar cuenta de la presencia de la etnia quechí, nos vamos a dar cuenta de la riqueza cultural y que esa es la provincia de la Verapaz. La provincia de la Verapaz abarcaba prácticamente todo el sur de Belice y también todo el Petén. En 1857 era evidente para los guatemaltecos los avances ingleses, como lo mencioné. Además de haber llegado hasta el río Sarstún, amenazaban con penetrar más en las Verapaces, en el Petén y en Izabal. Por tal motivo, Guatemala de alguna manera decidió frenar el avance de los británicos. Es así como el 30 de abril de 1859 se firmó entre Guatemala y Gran Bretaña la mal llamada Convención de Límites de Guatemala y el establecimiento británico en la Bahía de Honduras. Este tratado constituyó una cesión territorial, pero importante señalar, con una cláusula compensatoria. Sin embargo, se denominó de límites, porque Gran Bretaña no podía aceptar abiertamente la cesión de territorio por parte de Guatemala sin quebrantar el Tratado Clayton-Bulwer de 1850 que acabamos de revisar, a través del cual Reino Unido se comprometía a no tener más presencia en Centroamérica. Como Guatemala no podía hacer la cesión sin obtener una indemnización compensatoria, se estableció el artículo 7º. El Tratado de 1859 tiene 7 artículos. En el primer artículo prácticamente se establecen de alguna manera los límites con la posesión, con el establecimiento que tenía el Reino Unido en estos territorios, y en el artículo 7º el Reino Unido se compromete a dar una compensación a Guatemala por esa cesión que había hecho de ese territorio. El artículo 7º señala: las partes contratantes tomarán las medidas adecuadas para establecer la comunicación más fácil, sea por medio de una carretera o empleando los ríos o ambas cosas a la vez, según la opinión de los ingenieros que deben examinar el terreno. Entre el lugar más conveniente de la costa atlántica, cerca del establecimiento de Belice, y la capital de Guatemala, con la cual no podrán menos que aumentarse considerablemente el comercio del Reino Unido por una parte y la prosperidad material de la República de Guatemala por otra. Al mismo tiempo que, quedando ahora claramente definidos los límites de los dos países, todo ulterior avance de cualquiera de las dos partes en los territorios de la otra será eficazmente impedido y evitado para lo futuro. Eso es lo que establece el Tratado de 1859 denominado Aycinena-Huayca. Sin embargo, Reino Unido no cumplió con ese artículo 7º. Reino Unido no cumplió con esa cláusula compensatoria. Y es entonces cuando en el año de 1863 ambos países, 4 años después, firmaron una convención por medio de la cual el Reino Unido se obligó a pagarle a Guatemala la cantidad de 50,000 libras esterlinas, la cual a la fecha tampoco ha cumplido. En el año de 1884, Guatemala protesta en virtud del incumplimiento del Tratado de 1859. Guatemala protesta por la ocupación que de hecho realiza el Reino Unido en ese territorio. Guatemala declaró que mientras no existiera un acuerdo perfecto sobre este punto entre los dos países, dicha ocupación no perjudicaría los derechos de Guatemala en ningún tiempo. Es así como llegamos al 21 de septiembre del año de 1981, cuando el Reino Unido le concede unilateralmente la independencia a Belice. Y en su constitución Belice fija indebidamente como límites territoriales los establecidos en la Convención Anglo-Guatemalteca de 1859, que ya en 1946 el Congreso de Guatemala había decretado en caducidad. Las convenciones españolas de 1783 y de 1786 no mencionan isla o cayo alguno, a excepción del cayo de San Jorge para fines sanitarios. Y tampoco se consignan en el Tratado de 1859. Interesante leer el artículo primero del Tratado de 1859.
Belice, en un acto unilateral, incluye en su constitución un listado de islas y cayos adyacentes a los que considera su territorio. El 8 de noviembre del año 2000, Guatemala y Belice firmamos, luego de sendas reuniones, el convenio de medidas de fomento de la confianza. Y este momento es muy importante que todos los comprendamos, porque el documento contiene un reconocimiento por parte de los dos países de la existencia de que existe un diferendo territorial insular y marítimo. Y también en ambos países, en este convenio, también se reconoce por ambos países la existencia de una línea de adyacencia como un marcador referencial y no como una frontera internacional. Para nosotros en aquel momento era importante señalar claramente, para efectos de administración de facto del territorio de Belice, hasta dónde podría llegar Belice. Y en función de ello, la OEA nos ayudó precisamente a trazar lo que hoy conocemos como la línea de adyacencia, porque tengo que dejar claro que entre Guatemala y Belice no hay fronteras, y el único órgano que los puede expresar en este caso es la Corte Internacional de Justicia, y que por lo tanto se llama línea de adyacencia, y todos los documentos oficiales del gobierno de Guatemala y del Estado de Guatemala, porque no solo es el gobierno, sino que todos sus habitantes y todas sus instituciones reconocen a esta como la línea de adyacencia, y por supuesto se creó una zona de amortiguamiento de 1 kilómetro al oeste y 1 kilómetro al oeste, a la que denominamos zona de adyacencia, con el ánimo de crear un territorio especial con un protocolo especial de actuación para evitar incidentes que pudieran ocurrir entre ambos países. Y fue así como el 16 de junio del año 2008, el entonces canciller Haroldo Rodas ratificó la nota de 18 de diciembre del año 2007 y confirmó la voluntad política de Guatemala de solventar este diferendo territorial insular y marítimo en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Belice, que también cambió gobierno en el mes de febrero del año 2008, mandó su nota el 29 de mayo del año 2008. Y aquí quiero remarcar algo importante. Para el 29 de mayo entonces, que cuando Belice manda su nota, prácticamente por estas dos notas, ambos estados, ambos países, nos comprometemos a ir a la Corte Internacional de Justicia. Lo que hacía falta acá únicamente era negociar el acuerdo que contuviera el procedimiento a través del cual íbamos a materializar esa llegada a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo íbamos ambos estados a someternos a la jurisdicción voluntaria de la Corte cuando ninguno de los dos estados, ni Guatemala ni Belice, reconocemos legalmente en nuestra legislación la jurisdicción voluntaria de la Corte? Pero este momento es muy importante para comprender lo que sucedió después. Estas dos notas del canciller guatemalteco y del canciller beliceño al secretario general de la OEA constituye el acuerdo formal por escrito de los dos estados de aceptar que este diferendo lo dirima la Corte Internacional de Justicia.